Baja la aplicación de Cabildeo Digital en Google Play Store. 12 horas, 4 minutos. Nos conectamos por nuestro canal de TV Digital en www.cabildeodigital.com. Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, otra vez estamos compartiendo con la audiencia de Cabildeo Lucha Libre. Y en esta oportunidad tenemos el placer de conversar con Kaui Castalla. Él es sociólogo alteño, se conoce, podríamos decir, al derecho y al revés en la ciudad del Alto, y lo hemos convocado para intentar entender el proceso que últimamente hemos vivido en esa ciudad y que lamentablemente ha derivado en la vida de varias personas. Kaui Castalla, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Primero que nada, estimada Zulema, agradecer por tu invitación. De la misma manera, saludar a toda la población paseña, alteña y hasta donde llegue el medio de comunicación, ¿no? Seguramente nos deben estar escuchando y saludamos a todos los hermanos y hermanas. Bueno, la ciudad del Alto es la segunda ciudad más importante del país en términos poblacionales. La última proyección del INE nos habla de que ha superado ya los 950,000 habitantes y es una ciudad compleja. Son 14 distritos, pero hay que vivir en la ciudad del Alto para entender esos distritos, Kaui. Así es, hay que conocerlo, ¿no? Incluso los censos mismos no pueden detectar exactamente cuánto de población existe, porque hay mucha gente que va al campo y viene, ¿no? Entonces, en el momento del censo, se van al campo. ¿Para qué? Para tomar su posición, para no perder los terrenos que tienen, ¿no? Ajá. Si es que, digamos, yo tengo unos 5 hermanos, entonces la mitad de los familiares lo van a mandar al campo para que tomen la posición, ¿no? Entonces, y la mitad también doble residencia, ¿no? Exactamente, se queda la mitad también aquí en lo que es la ciudad del Alto. Entonces, en ese entendido, debe estar pasando los 1 millón prácticamente, ¿no? Porque es en el momento, por ejemplo, el Semana de la Papa, podríamos decir, toda la gente se va al campo, ¿no? Claro. Sea en provincia, por ejemplo, del norte, los Andes, Manco Cápac, Humasuyos, Camacho, sucesivamente. Y el del sur, de la misma manera, lo que es Aroma, Pacajes, hacia Oruro incluso, ¿no? Todo ese lado se dispersa. Que está organizada también, los barrios están organizados en función de su pertenencia a la provincia. Así es, así es. Por eso podemos partir, digamos, en dos. Entonces, la parte de lo que es norte van a provenir todo lo que son las provincias del norte de La Paz y del sur de la misma manera de lo que son el sur. Entonces ahí vamos a encontrar más aromeños. Claro, evidentemente eso no quiere decir que sea, digamos, una totalidad, sino que también hay algunos que se van hacia el sur y los del sur también vienen hacia el norte, pero el mayor porcentaje de la población es migrante de las provincias del norte de La Paz al norte. Y incluso en lo que es la división de la administración, podríamos decir, de las juntas vecinales, también se divide así, ¿no? Y en el norte y el sur. Y las dirigencias también así van, ¿no? Un tiempo toca a lo que es del norte, luego también a los del sur, así, intercalado todavía va. Bueno, tomando en cuenta esas características, esas influencias y esas incidencias desde lo rural, porque la ciudad del Alto es una ciudad fundamentalmente de migrantes, ¿no es cierto? También hay una importante presencia que se estima en al menos 100,000 personas del Perú, ¿no es cierto? Así es. Y de otras regiones del país seguramente. ¿Cómo se entiende la complejidad de la ciudad del Alto en términos de sus manifestaciones políticos-sociales que de pronto emergen en situaciones de crisis como la que acabamos de experimentar a partir del 20 de octubre? A ver, las reacciones quizás podíamos ver como una manifestación de un cuerpo social, ¿no? Que sería quizás más anclado en lo que sería la identidad, ¿no? Por ejemplo, yo veía una mirada en 2000,
¿no? En Humasuyos, específicamente en Achacachi, toda esa región, había pues podríamos decir, un crecimiento de la beligerancia a lo más alto posible. Entonces, esos momentos, la simbología, lo que es como la huipala, han llegado a su cumbre, podríamos decir, ¿no? Y incluso los nombres aymaras, yo leía algunos periódicos de ese tiempo, ¿no? Aquí se respira la aymaridad, decía, ¿no? Entonces, como que no pasaba nada eso en la ciudad del Alto, ¿no? En 2003, de la misma manera podíamos ver, quizás era, digamos, como una reacción de un pueblo en torno a una demanda, como sería, digamos, la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Pero ahora, en este tiempo, como ya ha pasado casi de 2003, casi 14 años. ¿no? Mucho ¿no? tiempo ya ha pasado. Ahora en el Alto nuevamente comienza a emerger, ¿no? Es como que se da un eco con lo que es Achacachi y luego la ciudad del Alto, ¿no? Ese apropiamiento de la simbología de lo que sería la huipala, ¿no? Como alguien decía, por un lado, quizás nosotros lo denominamos como un movimiento cívico oligárquico que ha venido, digamos, ondeando la bandera tricolor, ¿no? Ya estaba prácticamente por todo lado. Y cuando le han quemado la huipala, como alguien decía, parece que ya no había la huipala, ¿no? Prácticamente una mirada, parece que ya no había. Pero cuando ya han quemado, el día siguiente, ¿no? Toditos aparece y los jóvenes comienzan... O sea, la quema de la huipala fue un detonante. Exactamente, eso creo que ha sido la fuerza de coerción de esta identidad étnica, ¿no? Les ha coercionado o hasta tal punto que todas las personas podían izar en sus casas lo que es la huipala. Bueno, incluso no había las huipalas para vender, no, alguien decía, estaban hasta 90 bolivianos ofreciéndose por una pequeña huipala. Mucha gente estaba haciendo la cola, entonces ese momento también creo que ha sido un momento propicio para los que venden las huipalas, ¿no? Entonces por toda la ciudad del Alto se ha como manifestado esa reacción. Durante el primer momento, luego del 20 de octubre, como que el Alto estaba tranquilo, ¿no es cierto? Así es. Sea, las movilizaciones eran fundamentalmente en la ciudad de La Paz. Sí, todo lo que podíamos decir, lo que han denominado como lucha por la democracia, evidentemente que estaban luchando, encabezados, podríamos decir, por Camacho, por Pumari, y también ahí estaba Albarracín y otros, ¿no? Estaban luchando. Y el Alto prácticamente estaba... mirando de palco. Exactamente, algo indiferente, ¿no? Ahí están mirando, a ver, ¿qué es lo que hacen? Así, manos cruzadas, están mirando, o sea, hasta que haya, digamos... ¿Usted considera que si no se quemaba la huipala, el Alto no hubiera tenido el protagonismo que tuvo? Eso creo que ha sido uno de los elementos, ¿no? Entonces, en esta parte han confluido, podríamos decir, muchos elementos, ¿no? Por un lado, esta cuestión de la huipala, por ejemplo, han movido a las personas que no son adherentes al movimiento al socialismo. Hay que tener también mucho en cuenta en esta parte, por ejemplo. Antes, en el Alto, más de 90% de los pobladores han votado por el movimiento al socialismo. Pero en esta última elección, ¿no? Ya ha bajado prácticamente unos 40%, ¿no? Prácticamente como 40%, porque solamente había unos 55% de la población que habían dado su voto. Entonces, ha habido una caída tremenda, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese entendido estaban ahí y ahí estaban también esa parte de la población, porque no podía expresar. Cuando el pueblo no tiene autoridad, no tiene cabeza, entonces estabas abajo. Y si no hay convocatoria, no podían salir. Entonces, ahí se han sumado la cuestión del símbolo y también algunos que han pedido como su presidente, como alguien diría, ¿no? Su representatividad al quien le han elegido. Eso, y también otros, podríamos decir, quizás los dirigentes hayan comenzado a aprovecharse también. No es que no, porque hasta ese momento ya no había cuestión de la dirigencia. O sea, la dirigencia no tenía capacidad convocatoria. Ya no, porque ha habido un vaciamiento, ¿no? Que creo que durante toda esa lucha lo que han hecho los comités cívicos, y ellos también salían, no es que no. Y aparte de eso, había otro conflicto, porque en la ciudad del Alto, la FEJUVE se ha dividido en dos grupos, unos que serían afines a lo que sería la Solidaridad Chapitón del municipio y otro afín al movimiento al socialismo. Y dentro de este movimiento al socialismo, los que son dirigentes afines, ¿qué es lo que ha pasado? Ha llegado a una crisis, porque cuando antes de las elecciones, ¿no? Creo que el Juan Carlos Machaca, él es el presidente de la FEJUVE de ese entonces. Entonces ha comenzado a cobrar 10, como alguien sí estaba coteando. Entonces eso ha llevado a la peor crisis,
todavía dentro de eso. Y en Machaca era fin al MAS. Exactamente, es Machaca. Entonces, ese momento ya ha llegado a la crisis, ¿no? Había un presidente, otro presidente, otro presidente. Incluso después se ha tomado el último, lo que sería el señor Villasante. Este señor era ya expulsado dentro del MAS. ¿Por qué? Porque ellos un momento dado han atentado contra la FEJUVE, ¿no? Con cachorros de dinamita, así. Entonces se ha hecho expulsar. Y estaba reducido prácticamente, podríamos decir, quizás en los 20, 30 urbanizaciones del Distrito 7. A eso nomás ya representaba, ¿no? O sea que muy poquito. Entonces, ellos, después de esta crisis de la corrupción dentro de la FEJUVE, comienza a tomar, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que aquel sujeto que ha sido expulsado dentro de la FEJUVE comienza a tomar, comienza a liderar? Entonces, eso hace notar que de que ha habido el achicamiento de la FEJUVE en su mínima expresión. Y ya no convocaba al distrito 14, podríamos decir, al resto de los distritos, ya no convocaba, no solamente en esa parte, porque si hablamos también de la Ciudad del Alto, ¿quiénes tienen convocatoria? No es toda la Ciudad del Alto, por ejemplo, en estas organizaciones. Los únicos que tienen convocatoria son aquellos distritos que no están satisfechos sus demandas, podríamos decir. Por ejemplo, podemos decir en esta parte lo que son los servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿qué distritos serían esos? Entonces, ahí está, por ejemplo, el norte, el 7 y el 14. Ajá. Eso es fundamentalmente. Y también hay otros... los distritos más rezagados. Digamos. Exactamente, casi en su totalidad. Entonces, en el sur también está el 12 y el 8. Esos son dos urbanizaciones. O sea, 4 distritos de los 14 son como que los claves. Esos son los que definen, ¿no? Si es que, digamos, hay que paralizar el alto, esos 4 van a definir. Porque del resto vas a convocar, la gente no sale. ¿Por qué? Porque ya tiene satisfecho todas sus demandas y el presidente de la zona es como una especie de adorno. Sí. Ahora, ¿de dónde emergen estas convocatorias a la guerra civil? Lo anunció el ministro Juan Ramón Quintana, dijo que iba a haber un Vietnam en Bolivia. El ministro de Defensa de Evo Morales, Zabaleta, advirtió que se iban a empezar a contar los muertos por docenas. El famoso Satuco recomendó a las madres que tengan a sus hijos en sus casas para que no corra en riesgo su vida. En fin, fueron muchas voces, ¿no? Y de pronto, más allá de este detonante de la huipala, empezaron a emerger grupos que manejaban esa consigna de la guerra civil. Así es. A ver, en lo que yo podía enfatizar en esta parte es... Quizás mucha gente alteña no se dedica mucho en la cuestión de la información, no capturan, podríamos decir. No es muy informada. No tanto, ¿no? Porque ellos se dedican al comercio, al trabajo. Entonces, eso más bien estimula, creo, a sus trabajos la cuestión de la música, ¿no? La gente del pueblo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que a una persona hace reaccionar? Porque yo veía jóvenes de 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta 23, 25 años de vecino. Esos son los que han salido y estaban con ese grito. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué dicen guerra civil? Entonces uno se va a darse de cuenta porque del 2003 y de cuestión del 2000 hay documentales que han sacado, ¿no? Videos en donde la gente de Achacachi, del Alto mismo, están corriendo. Ahora sí, guerra civil. Entonces, ahora eso sería como una réplica. Ajá. Exactamente. Eso es la reacción. Porque ellos... ¿No consideras que hubo una cierta organización? No. Prácticamente no ha habido eso. Por eso he visto todos los dirigentes, como yo conozco, ¿no? ¿Quiénes son los dirigentes? Todo eso. Han querido tomar el mando. Pero esa base que se ha movido... Les han dicho, aquí ningún dirigente, ningún exdirigente, ustedes ya no son interlocutores válidos, entonces a toditos les ha votado. Y ya no podían direccionar. E incluso por eso he dicho, en lo que era la FEJUVE, afín al MAS, ¿no? Ya se ha reducido en lo que es del Distrito 7. Y ahí mismo ha perdido la convocatoria y ya no tenía. Entonces la gente de base ha salido, o sea que ha habido, digamos, encima de estas cabezas, podríamos decir, de las urbanizaciones, han sobrepasado. Han rebasado prácticamente. O sea, eso es lo que se ha movido. Todo hace ver que ha sido una movilización de alguna manera espontánea,
que no respondía, digamos, a la convocatoria de estas dirigencias que estaban más bien rezagadas y desprestigiadas, sin legitimidad, y hubo una presencia importante de jóvenes. Así es, porque hemos visto nosotros, por ejemplo, antes de que terminara su caída de Evo Morales, ¿no? Lo que pasaba es que en su convocatoria esta FEJUVE ya no tenía gente. Y incluso he visto varias urbanizaciones que pertenecían a ellos ya no salían. Han hecho, sin Incluso embargo, los un proyectos, cabildo, ¿no es cierto? Así es. ¿Pero ese cabildo fue pagado o cómo fue? Yo más bien podría decir, creo que aquí de los funcionarios del gobierno han subido al alto. Ajá. Entonces, ya. esa gente es lo que ha sumado más y creo que de las provincias también han venido. Esa cuestión del pago no podía Bueno, decir. han sido ¿no? Porque movilizados con recursos, ¿no? No podía decir, porque los que podían decir son ellos, ¿no? Porque Ya. ellos son los que conocen Pero claro, o los para que han traer gente recibido. de Pero- las provincias había que No, garantizar claro, transporte. si es que, digamos, alguien se pregunta en ese entendido, a ver, ¿qué van a comer? ¿Cómo se van a trasladar? ¿No? Claro. Entonces, en ese entendido, claro, de manera automática seguramente también haya habido ese movimiento económico, Claro, ¿no? claro. Porque así por así la Pero gente no ha también habido no un se pago mueve, ¿no? individual, digamos, ¿no? Sí, y tendríamos que probarlo, ¿no? Si no he visto, entonces, si es que, digamos, hubiera visto Pero o ha alguien sido hubiera dicho, fundamentalmente se hubiera funcionarios del Así es. gobierno Entonces, y gente de las todo provincias. eso ha tratado el último esfuerzo en unirlo, pero no ha resultado, porque en el Alto han lanzado ese cabildo, pero ha sido tan reducido que no ha podido, pero ese sábado y domingo mismo, cuando ha renunciado el señor Evo Morales Aymá, lo que ha pasado es que alrededor, casi cerca, será pues unos 150, 180 o 200 personas, eso nomás ya era los que estaban Y se han ido un poco por la autopista, ¿no? Exactamente, en lo que es donde el peaje, ahí sí, Ajá. en eso se han reducido y ya no había la convocatoria de la gente. Por eso estábamos diciendo, la gente algo indiferente ha quedado. ¿Qué Estaban mirando pasó? lo que ¿Por iba a qué, pasar. por qué detonó Sencata? ¿Cómo lo explica? ¿Qué pasó con eso? De pronto hay, desde el punto de vista sociológico, hay una sociología de la violencia en el Alto. A ver, podríamos decir, si ha habido ese momento, todas esas cuestiones, entonces a la gente también creo que la ha motivado, podríamos decir, quizás ese sentimiento a la cuestión de la violencia hacia la mujer. Porque muchos han visto, por ejemplo, del Santa Cruz, en Cochabamba, los cívicos han comenzado a apalear a las mujeres, ¿no? Entonces, ese mismo ha contenido ahí y también estaba diciendo la cuestión de la identidad y pienso que también por otro lado estaban también cuestión de los militantes del MAS. No es que no, eso no podemos obviarlo, están también ahí, pero de base y no de dirigentes. Entonces, esa gente, recordando el 2003, ¿no? Como es estratégico este combustible, entonces ahora no hay que dejar entrar. Ajá. ¿No? Entonces, en ese entendido... O sea que un poco ahí se activó la memoria colectiva. Exactamente. Tanto sí, con la consigna de la guerra civil como con la toma de exactamente. Sencata. Totalmente. Entonces, eso han sido los que se han activado. Entonces, como es estratégico, ahora lo mismo vamos a hacer. Entonces, en ese entendido, la gente ha comenzado a acercar lo que es Sencata, ¿no? Incluso haciendo barricadas, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pero también creo que el gobierno en esa parte no ha tomado quizás la parte estratégica para mover, ¿no? Sino es que hora pico han entrado, Ah, claro. ¿no? Entonces, la entrada, sí, la salida de los camiones. exactamente, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido, digamos, otro de los... Errores. Sí, errores garrafales, podríamos decir, porque se ha perdido muchas vidas humanas, Sí. ¿no? Es lo que ha pasado, entonces, por eso la gente, esa parte, han frenado el ingreso, ¿no? No querían que ingrese, ni querían que salga el combustible, ¿no? Hacia La Paz, entonces, por eso ha sido eso, y alguien se podía preguntar, ¿no? Entonces, ¿por qué han tumbado, digamos, las murallas de esa planta? Bueno, porque hay muchos hechos complicados, complejos, ¿no es cierto?, que uno trata de entender. A ver, Sencata es un hecho aún a riesgo de
de hacer desaparecer virtualmente el Alto, ¿no? O sea, no tomar conciencia de lo que significaba meter dinamitazos a la planta de Sencata, porque no es cualquier lugar, ¿no? Así es. No es igual que las EPIs, las oficinas policiales que igual las han destruido, han volteado muros, han quemado. ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿cómo se puede entender que rija esa lógica de violencia y de destrucción de lo público que finalmente debe ser entendido como un bien común? No es de nadie en particular, sino en beneficio de la población en general. Así es. A ver, la reacción de lo que han tumbado las murallas de Sencata es, a ver, ¿cómo explica la gente? ¿No? Eso hay que escuchar. Yo siempre me he preguntado, ¿es antes o después de lo que han salido ese convoy, ¿no? Entonces, la gente dice... Bueno, ha sido después, ¿no? Para salir, ¿no? Habían disparado los soldados. No los soldados, no, sino es que los oficiales. Ya. Eso ha sido, ¿no? Teniendo el conocimiento de esta parte también. Los oficiales son los que han disparado. Entonces, como ha habido mucha muerte, y según las señoras que relatan, hay a muchos muertos que han metido adentro, ¿no? Entonces, no querían dejar ninguna evidencia de muerto, ¿no? Si es que, digamos, todo un cordón de soldados están yendo, avanzando, los militares matando y otros recogiendo, y ahí adentro querían hacer desaparecer. Entonces, la gente ha reaccionado, hay que recuperar esos cuerpos. Entonces, por eso dice que ya habían tumbado, ya habían empujado, ¿no? Entonces, tampoco creo que ha habido, como se dice, ese manejo de dinamitas, ¿no? Porque si es que puede ser así, desde más antes hubiera ocurrido, ¿no? Quizás haya sido, digamos, como una protección que han hecho. Y cuestión de lo que es la quema de módulos policiales, podríamos decirte que, a ver, si tu símbolo es quemado, ¿no? De tu pueblo, y aparte de eso es un símbolo patrio. Entonces, en ese entendido, la gente como blanco la han agarrado a esos puestos policiales. Si no están los policías, porque ellos son los que han cometido el delito y tienen que pagar. Entonces, en ese sentido, creo que han reaccionado y han agarrado primero a lo que son módulos policiales, todo eso han avanzado, ¿no? Yo pienso de esa manera. ¿Y la pasarela? En la pasarela, ya es eso después de lo que han sacado, entonces eso, o sea, para pero contener. ¿es la población o hay grupos... para decir vandálicos, porque hay una cierta irracionalidad, ¿no es cierto? O sea, digo yo, finalmente, si siempre se dice que en el Alto hay altos índices de inseguridad ciudadana, hay otros problemas asociados que derivan en inseguridad ciudadana, como la falta de alumbrado público, etcétera, etcétera. De pronto uno dice, la policía es una institución necesaria para la vida cotidiana en una ciudad tan compleja como el Alto. Entonces hay cierta irracionalidad colectiva. ¿Cómo lo explicas desde el punto de vista sociológico? A ver, hay un camino, una vía donde circula y quieres trancar y no puedes. Entonces, ese momento, los jóvenes, los que estaban movilizados por tanto rabia y coraje, ¿no? Ya le han tumbado. Y eso también hay que traer a la memoria colectiva. En 2003, lo mismito ha pasado. Puedes ver, por ejemplo, avanzando hacia lo que es final Los Andes, lo que es Extranca de Río Seco, igual han sido tumbados esas pasarelas en 2003. Entonces, eso mismo creo que ha venido también la memoria, cómo han trancado para que no haya un movimiento de los militares, o para que no haya más matanza, para que no crucen, o para que no salgan, digamos, combustible, es no colocando grandes bloques. Y eso es tumbando. Entonces, en ese sentido creo que han tomado eso, ¿no? Entonces, más o menos, eso vería. Y cuestión de, digamos, organización de grupos terroristas que dicen, no ha habido, no ha habido. ¿Quién dotaba las dinamitas? A ver, hay que conocerlo biencito, ¿no? ¿De qué lugar estamos hablando? Toda esta parte de lo que se Sencata es pues aquellas personas provenientes de zonas mineras. Ajá. Por eso, ahí sí cerquita el Santiago II. Entonces, todas esas zonas son migrantes mineros,
¿no? O sea, Entonces, tienen una relación. exactamente, incluso ahora seguramente otros de sus familiares sí deben estar trabajando en la mina. Ajá. Entonces, obviamente que va a tener, ¿no? Entonces, ningún momento seguramente hayan tenido esa idea de, O sea, digamos, que hay de que destruirlo. despejar la idea de que había toda una organización No, orientada a eso. prácticamente. Por eso a mí me gusta siempre, digamos, palparlo, el espacio, el lugar, y no hay eso. Y si es que podemos detectar ya un grupo ya organizado subversivo, pues no se salvan, porque por eso yo decía, el Alto es un gran campamento de militares. Toda esa población alteña, no podemos decir, en un 99% ha prestado su servicio militar. En otras palabras, podemos decir de que son reservistas, ¿no? O militares pasivos que están ahí, solamente necesitan armamento para actuar. Y si le damos sería otra cosa, ¿no? Entonces, por eso decía, si es que, digamos, cuando ya es subversivo, cuando uno ya tiene armamento, cuando ya está atacando al poder del Estado, ¿no? Entonces, ese ya sería otra O cosa, sea, pero que no ha habido nada de eso. tiene potencialidades como para constituirse en una fuerza subversiva, pero no lo ha hecho porque no había condiciones para hacerlo. Claro, es que hubieran dado condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más matanza, la gente de manera automática reacciona, quiere la venganza, ¿no? Entonces, eso no se ha dado, ¿no? Y tampoco esta movilización se ha alargado. Incluso yo podría decir, si es que no había ese movimiento de, digamos, de lo que han sacado la caravana de combustible de Sencata, hubieran esperado 2 días, ya no hubiera habido ninguna movilización. Ajá. Porque es como una movilización que viene, digamos, con tanta fuerza, se eleva, va al pico, chum, lo mismito baja. ¿Por qué? Porque es una reacción espontánea de la gente y no hay ninguna dirección. No hay había- una no había cabeza. dirección, No, no había había ni, cabezas. no había ni una cabeza. Si alguien quería brotar de esa cabeza, entonces han sido prácticamente anulados. ¿No? Por eso, y después de eso, aunque ha habido tanto muerto, ¿no? Lo que ha pasado es por sí solito ya ha bajado. Porque también hay que ver a la gente. Mayoría de la población periférica viven día a día, ¿no? Entonces tienen varios hijos, ya los hijos ya piden que comer. Claro, Entonces porque automáticamente ellos hay una presión, si ya basta, y por otro lado también ya dice ya basta. Entonces ya Estábamos tienen que hablando de gente que trabaja por cuenta propia, que son transportistas, comerciantes. Y primera vez, la verdad, que ante una situación tan compleja como la que se ha vivido, se empezaron, ¿no?, a notar protestas de gente que decía, queremos trabajar, déjennos trabajar, dejen de bloquear. Entonces había una especie, desde fuera se veía como que había tensión en el Alto, ¿no? Así es, ha habido. Por eso, incluso en esta última semana podíamos ver, ¿no? Anteriormente también nosotros estábamos analizando cómo es que poco a poquito, ¿no? A qué lugares se ha arrinconado, digamos, la movilización, ¿no? Por eso esa cuestión del Sencata, digamos, la matanza, es lo que un poquito ha alargado esta movilización. Porque si Y no la ha hubiera habido... masificado, ¿no? Así es. Entonces, eso ha reaccionado más, ha endurecido, ¿no? Si es que no hubiera habido 2 días esperaban, ya no hubiera habido ese conflicto. Por eso tan rápido que se ha elevado el conflicto y también tenía que bajar, porque no había, digamos, una demanda bien definida y tampoco había ese consenso del pueblo. Porque Claro. cuando Ni siquiera el pedido de renuncia de Yanine Áñez no logró la fuerza que se exacto, esperaba. de manera, digamos, ¿cómo se podía decir? Espontánea ha emergido y como alguien, si un cuerpo se está moviendo y si no tiene una dirección, una cabeza, no va a poder negociar. Por eso, algún momento yo me he sorprendido, ¿no? Cuando de repente ya aparecen dirigentes negociando con el gobierno. Pero ¿y estos a quiénes representan? Y si nadie no ha pedido ninguna demanda, entonces quizás creo que hayan montado la cuestión de los muertos, han comenzado a negociar hasta dónde va a ir todas las cuestiones, ¿no? Entonces nosotros también, claro, vemos esta acción del gobierno, ¿no? No debería de actuar de esa manera, ¿no? Porque se ha venido hablando por mucho tiempo cuestión de la democracia. ¿Qué es la democracia? Nosotros queremos la democracia porque uno que está ahí es un autoritario, es un dictador que está ahí. Pero si comparamos esa parte de la gestión de Evo Morales y la parte de la señora Áñez, ¿no? Vamos a ver 2 cuestiones. Primero que en el elemento, en tiempo de Evo no salían los militares a represión.
Segundo, no salían carros blindados de los militares. No salían los avionetas y helicópteros militares a reprimir, ¿no? Pero después, cuando la señora Áñez entra, todo eso sale. ¿Cómo, ¿no? Conociendo el Alto, en La Paz, la verdad es que la gente saludó la salida de los militares porque la policía fue rebasada? O sea, hubo un momento en que la acción vandálica de ciertos grupos que atacaban, que quemaron casas, que atacaron barriadas, que intentaron atemorizar a la gente en barrios estratégicos, por ejemplo, en toda la zona comercial de Luyustus, Leloy Salmón, etcétera, etcétera, en la zona sur, etcétera. Todo eso hizo que la gente salude. Fueron los propios policías los que pidieron por favor auxilio de las Fuerzas Armadas porque admitieron que fueron rebasados. Tenían al comandante Lutov en terapia intensiva porque había sido atacado, a otro policía que también falleció. Entonces, en ese contexto es que la gente en La Paz saludó, pero fue otra la reacción en el Alto. Así es, claro. Es que hay que entender la lectura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decían los militares? Nosotros a nuestro pueblo no vamos a reprimir, no vamos a apuntar con las balas. Entonces, en ese momento la gente se pregunta, entonces, ¿quién es su pueblo? Es que antes de Evo, o en tiempos de Evo, también ha habido, ¿no? Y incluso eso ya eran grupos de choque, con escudos, con palos, ya salían. Y han quemado incluso instituciones públicas, ¿no? También han quemado, pero nunca han salido los militares. Pero después de eso comienzan a salir. Entonces, ese momento la gente comienza a identificar a quién representa, a quién representan los militares, ¿no? Entonces, si decían de que no va a apuntar con sus armas a su pueblo, entonces en ese momento dice la gente, no, nosotros no habíamos sido su pueblo. Nosotros no habíamos sido aquel que, digamos, pide una demanda, nosotros habíamos sido horda, los alteños, ¿no? Uh-huh. Nosotros habíamos sido, pues, esos grupos vandálicos y no habíamos sido un pueblo que está pidiendo algo, ¿no? Entonces, claro, si uno piensa de manera fría, ambos tienen que comparar, ¿no? Uh-huh. Incluso esos grupos de Sincata tenían esos escudos de turriles, tenían palos, tenían cascos, tenían dinamitas, ¿no? Entonces, eso también, o es que eran la gente que se ha movido, ¿no? Entonces, eso hay que comparar. Entonces, a ese momento uno se ve, claro, haciendo comparación. Si unos tanto que han hecho desmanes y no se les ha dicho nada, mientras los otros se levantan, claro, gente, y a ellos se les trata de todo. Entonces, ahí, ¿quién mismo posiciona ese dos discursos o quién los divide en dos sociedades? Son podríamos decir, los mismos policías, los comandantes, algunos medios de comunicaciones, e incluso, ¿no? Esa cuestión de los medios de comunicaciones. Todo lo que pasaba, por ejemplo, cuando estaban avanzando los cívicos, ¿no? Incluso todos los informativos cubríamos todito lo que hacían, aunque aparecían un grupito de personas, cubrían, pero en el Alto se movían miles, pues, no son poquitos como ellos, ¿no? Tremendo, tanta gente se ha movido y nadie no cubría. Se han dicho, ¿a quiénes pertenecen? Pero que también había agresión a la prensa, ¿no es cierto? Muchos medios y periodistas han sido echados de las coberturas. En este contexto, con todos estos antecedentes que hemos analizado, esto nos está mostrando, digamos, que hay muchos elementos que complejizan la realidad del Alto. Decía al inicio de la explicación de lo que ocurrió en el Alto que hay una deslegitimación de las dirigencias actuales, de las que estuvieron actuando, digamos, a lo largo de estos últimos años, ya sea afines al MAS, ya sean afines a la señora Chapetón. ¿Se están reconfigurando nuevamente las organizaciones? ¿Están surgiendo nuevos lideratos? ¿Cómo proyectas la situación del Alto en este momento? A ver, desde mi punto de vista, podríamos decir que ha habido un invierno para los dirigentes. Ya. Cuando hay un invierno, desaparece, ¿no? Lo malo que existe ahí, totalmente. Entonces, después de eso llega la primavera y comienzan a brotar, digamos,
la naturaleza, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la dirigencia, nuevos dirigentes, ¿no? Eso pide el pueblo. En todos los lugares. Por eso yo he pasado por diferentes lugares, ¿no? En Villavista he visto, en Parado 8 he visto, en Río Seco he visto, en Ceja he visto, la Sencata he visto. Todos han pedido, no queremos ver dirigentes. No queremos porque estos son comprados, vendidos y no nos representan. Entonces, como ha indicado, incluso yo pienso que ha rodado muchas cabezas en esta movilización. Y la gente que ha salido no eran convocados por ellos. Y como ellos se han convocado y también se conocen de la zona, exactamente, saben dónde salir y ahí mismo ya han emergido nuevos dirigentes, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que los anteriores tenían legitimidad y legalidad, ¿no? De sus zonas, porque en una zona tiene que salir elección, a partir de una elección, un presidente, pero después en una movilización que ha salido como que no tiene legitimidad, entonces seguramente después de eso ahora va a haber nuevamente esa pugna, ¿no? Los que han sido elegidos legalmente, legítimamente y han perdido la credibilidad y los que han emergido de estas movilizaciones, pero que también tienen cierta legitimidad, pero no legalidad. ¿No? Porque la legalidad es a partir de una elección normativa en una reunión, lo que se diría. Entonces, ahora seguramente esas dos fuerzas va a haber, y incluso estas dos divisiones que ha habido, unos afines a la Solidaridad Chapitón y el otro afín al movimiento al socialismo, yo pienso que ya han perdido la credibilidad, porque ha habido otras figuras que han emergido, ellos son los que han tomado el 6 de marzo. Ellos son los que han tomado, y lo que eran del Chapitón, creo que igual de la misma manera le han desconocido, ¿no? Entonces ha emergido, pero no eran legales. No eran legales. Entonces ahora creo que va a llegar, yo pienso, quién sabe, de aquí un tiempo va a haber de renovación. Así es, va a haber proceso de renovación y posiblemente si es que, digamos, se da un congreso extraordinario, podríamos decir, ¿no? De unidad, si es que, digamos, de manera positiva. Pero si no pasa eso, seguramente seguirán vigentes, pero hay una lucha entre estas dos fuerzas. Y movimiento al socialismo seguramente ya no va a tener mucha fuerza y va a perder poco a poco. Y como lo estaba perdiendo, porque ya estaba totalmente reducido. Y incluso yo he visto, por ejemplo, el Distrito 8, qué es lo que estaba pasando ese sábado, ¿no? Estaban jugando en su cancha de lo que es del Distrito 8 de Sandro Ramírez, era candidato y es expresidente de la FGV, jugando ahí todos los presidentes, y ahí Sandro Ramírez creo que estaba gritando, vamos hermanos a bloquear, y nadie no escuchaba, y en la tarde estaban compartiendo, estaban en un encuentro deportivo, esto también veía. Entonces en ese entendido creo que han perdido mucha fuerza de credibilidad, de legitimidad y también ya de legalidad, ya prácticamente han sido desconocidos. Entonces yo pienso que va a brotar otra nueva dirigencia, o si no, quizás en torno a lo que sería más afín a Chapitón, seguramente también va a tomar fuerza, ¿no? Porque ella está de mando, y por otro lado, del MAS es algo imprevisible, no sabemos lo que va a pasar. Ajá. En esta nueva situación, ¿ha habido conciencia o deliberación y debate sobre el denunciado fraude electoral en el Alto? ¿La gente piensa que también en el Alto ha ocurrido fraude o ese tema no ha sido, digamos, un elemento que esté presente en el debate? De alguna manera los medios de comunicaciones han tenido influencia, ¿no? Entonces, quizás más afines lo que son movimientos al socialismo piensan que no ha habido fraude. Pero si es que, digamos, sectores, o sea, que a la ciudad del Alto no hay que ver, digamos, como un pueblo simplemente de masa, podríamos decir, votante, no. Sino es que también hay sectores que comienzan a reflexionar, a tomar una posición. Entonces, hay también otras personas que dicen, sí, evidentemente aquí ha habido fraude, ¿no? Y aparte de eso, ha habido harto repudio a lo que ha sido el referéndum, lo que se ha tenido. Si el pueblo ha ganado, entonces eso tiene que respetarse. Entonces, esa es pues casi la mitad de la población que se ha acercado. Por eso, estas elecciones son pues como para mirar, ¿no? A ver, ¿cómo está el Alto? ¿No? Entonces, en eso, el 45% de la población ha dicho de que está mal lo que está haciendo Evo Morales, ¿no? Con lo que ha pasado con el referéndum, y también ahora con estas elecciones, ¿no? Comienzan a tomar fuerza eso que ha habido un fraude, ¿no? Entonces, eso existe, ¿no? Entonces, esa parte no podemos confundir con, digamos, como una movilización en torno a un símbolo, ¿no? O sea que es un cuerpo social
que por un lado decide no bajar su apoyo por las malas cosas que estaba haciendo, ¿no, señor Evo Morales Ayma? Y otro todavía sostenía de que estaba bien, ¿no? Entonces hay esas dos fuerzas, no es algo homogéneo. No es homogéneo. ¿Cómo va a afectar la nueva situación política que vive el país? ¿Se va a recomponer totalmente las adhesiones en la ciudad del Alto? ¿Qué piensa? A ver, desde mi punto de vista, señor Evo Morales Ayma era pues ese símbolo que se tenía ahí, esa imagen, ¿no? Entonces ahora ya no existe ese símbolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque todo lo que eran, podríamos ser diputados uninominales, se agarraban de él como alguien de su capa de Evo Morales. No, si no hago campaña, igual nomás voy a ganar, más o menos entendido, ¿no? Pero ahora ya no está ese personaje. Entonces tendrían que seguramente luchar con su propia figura simbólica política, pero ya no va a poder, porque la gente mismo no conoce quiénes son. Solamente algo lineal votaban y incluso nosotros también hemos hecho esa evaluación. A ver, señor Evo Morales tenía una votación, podríamos decir, de 107 personas y su candidato uninominal apenas llegaba a 80. Entonces la diferencia era abismal, ¿no? Y a pesar de eso ganaban. ¿Por qué ganaban? Por lo que algunos linealmente han votado. Quizás por no conocer el liderazgo distrital, local o circunscripcional, en este caso no territorial. Entonces ahora ya va a ser otra cosa, ya va a ser totalmente diferente. Y yo pienso que no va a ser eso. Y incluso dentro del MAS mismo es como cortar la cabeza de un cuerpo. Y ese cuerpo va a buscar una cabeza y ahí es donde se van a pelearse. Por aquí, por allá, aquí en el Alto mismo, en La Paz mismo, en Cochabamba, por todos lados seguramente se van a pelear, a no ser que el señor Evo Morales que diga, este va a ser mi representante, ¿no? Eso podría ser también una cuestión, pero ya no va a tener la misma legitimidad y aparte de eso también la gente creo que ha entendido, creo que hasta ahí ha llegado el ciclo del MAS, ¿no? Seguramente poco a poco, paulatinamente ya va a caer, ¿no? Porque ha sido quizás su cúspide antes de estas elecciones, ¿no? Porque en estas elecciones ya ha caído. Primero anuncio ha sido la cuestión del referéndum. Es donde el momento ha comenzado a declinar. El 2016 exactamente, ha empezado el exactamente, declive. exacto. Ha llegado al cúspide y ahí un momento ha comenzado a declinar y habrá más y más, ¿no? Entonces ya ha perdido y ahora va a seguir bajando, ¿no? Hasta que encuentre un nuevo líder, podríamos decir. Y si no aparece, pues ya no, como el MNR también seguramente va a bajar, ¿no? Y aparte de eso, nosotros podríamos ver quién sería, porque para construir un líder se necesita tiempo, no tiene que legitimizarse. Entonces, en este corto tiempo no van a poder encontrar Andrónico. Sí, ¿Es conocido? Es conocido, joven, pero no va a tener la misma fuerza que Evo Morales. Y aparte de eso, han tenido esa experiencia de ese personaje del sector de los cocaleros. ¿No? ¿Qué ha pasado con el señor Evo Morales? Su carácter mismo también creo que no le ha ayudado y del lugar es más estigmatizado como de los narcotraficantes y eso también va a tener otra fuerza que no le va a ayudar. Y la gente, si es que quiere del MAS, seguramente va a querer de otros espacios, de otros lugares y ya no de Chapare. ¿No? Porque se ha experimentado qué es lo que ha pasado y también... Hay esa percepción de que el Chapare como región ha sido una región muy privilegiada por Evo Morales. Así es. A ver, ¿por qué por qué digo la ciudad del Alto ha comenzado a perder, digamos, a seguir al señor Evo Morales? Primero que nada, el Alto ha dado más de 60 vidas. ¿No? Y entonces, gracias a eso, él ha subido a la presidencia. Y no ha sabido responder como así al pueblo alteño. No, más bien los proyectos se han ido hacia Santa Cruz, hacia Cochabamba, Tarija, sucesivamente, lugares donde no ha tenido tanto apoyo y tampoco los que han ofendado la vida, porque gracias a los alteños se ha tenido el boom económico de la cuestión de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, el Alto, ¿qué? Nosotros puramente hemos tenido miserias, ¿no? Chiquititos proyectos que no significan casi nada, ¿no? La gente quizás hubiera estado, y también he escuchado, ¿no? Qué lindo hubiera construido un nuevo aeropuerto. Y en ese lugar del aeropuerto que tengamos un gran parque urbano central, ¿no? Así decían. O
también han dicho, si tenemos en el otro espacio, por ejemplo, como Cayutaca, hay sitio que haya pues un parque industrial, parecido como se tiene en Santa Cruz, el parque industrial latinoamericano, parecido, eso hubiera sido lindo, eso la gente pedía, pero no ha habido eso, solamente algunos proyectitos, canchitas, por aquí, por allá, y eso ha sido el descontento. Por eso también ahí estaba esperando, ahí nomás ya no, si nosotros tanto hemos apoyado y la respuesta no ha sido así, entonces ahí también han comenzado a perder la credibilidad. Y ahora, y aparte de eso, como ya no está ese líder, yo pienso que va a bajar mucho el apoyo, ¿no? Quizás lo más bajo va a caer para levantarse y no sabemos su destino del movimiento al socialismo. Es una situación compleja, la situación que políticamente se perfila, ¿cómo lo analiza? De todos los partidos. En general. Eso sí, se podía decir, ¿no? Incluso yo pienso que el mismo, si es que algún momento se va a candidatar al señor Carlos de Mesa, ya no va a tener la misma fuerza. Porque ahorita, en las pasadas elecciones, ha habido pues polarización, ¿no? Claro. Bien señor Evo Morales o bien Carlos de Mesa. El voto ¿no? útil que se llama. Exacto. Entonces, a esos dos se han polarizado tanta fuerza y ya está en llegado. Pero ahora ese contrincante fuerte ya no está. Entonces, esta gente mismo va a comenzar a bajar. Quién sabe, ahí Camacho va a postularse, o el Pumari, o otros liderazgos. Entonces, seguramente va a ser como antes, ¿no? Algunos van a sacar 20, algunos 25, o va a haber 19. dispersión del voto. Exactamente, va a haber una dispersión de voto, más o menos eso lo estamos percibiendo. Y él mismo más, ¿no? Alguien va a decir, no, esta vez vamos a superar el 50%, pero no, pienso que eso no va a pasar, más bien va a ser más bajo que eso, que quién sabe, va a estar en sus 25, 30 o menos todavía, ¿no? Podríamos decir. Entonces, va a ser una elección donde no va a haber un ganador directo. ¿Qué pasó con Evo Morales? ¿Cómo lo tipifica ya personalmente? Porque de ser un líder con tanta fuerza, con tanto carisma, se tornó en una imagen medio tirano, rencoroso, que ya no lograba, digamos, aglutinar a la mayoría de la población. ¿Cómo lo ha percibido a Evo Morales? Podemos decir que ha habido una ruptura entre su pueblo y el líder, ¿no? En este caso, él es el líder y las organizaciones sociales también que están ahí. Entonces, ha habido esa ruptura y ya no veía el sentimiento del pueblo. Quizás más él se ha abocado en satisfacer algunas necesidades de los que son afines a él. Y eso también en la zona se ha visto. Por ejemplo, si eres afín al movimiento, al socialismo, te va a canalizar proyectos, ¿no? Entonces, había, pues, por ejemplo, en cuestión de, en los estados, había colegios, había vivienda, ¿no? Sucesivamente, incluso han comenzado a manipular lo que es el EPSAS del PAS, ¿no? Y a partir de eso han comenzado a mover. Entonces, ¿a quiénes se les daba esos proyectos? Solamente a que son afines a él y no a todo el pueblo, ¿no? Si, digamos, él es más fiel a mí, a él le voy a dar. Y han pensado de que, y incluso ahí también podíamos ver otro elemento, los que rodeaban al señor Evo Morales. Ahí estaría Quintana, ahí estaría Álvaro García Linera, ¿no? Arce Saconeta, Arce Catacora, sucesivamente, ¿no? Ese entorno creo que ya no le dejaba ver lo que estaba pasando con su pueblo, aunque estaba perdiendo totalmente la credibilidad y ellos son los que han hecho subir el ego, ¿no? Entonces Evo Morales se ha convertido pues, en una persona, ¿no? Que podía hacer prevalecer todo lo que se les pegue la gana. No, aunque las normas hay que pisotearlo. Ya no importa, igual nos vamos a ganar. Entonces, eso creo que ha hecho subir ese ego. Entonces, ya no ha habido esa mirada de la realidad, sino quizás en un mundo subjetivo ya vivía, ¿no? Entonces, ahí creo que ha sido el problema. Y cuando ya ellos mismos ya se han levantado, ya no había nada. Y cuando ya ha visto la realidad, prácticamente ya no había ningún apoyo. Y en ese momento seguramente hay reflexionado, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes me han engañado? Todas esas cuestiones. Entonces, claro, yo pienso también de que cuando una persona comienza a apoderarse, ¿no? En el poder, una gestión, segunda gestión, tercera gestión, se vuelve más tirano, ¿no? Se vuelve más duro, podríamos decir, y como que
ve que el país ya es su feudo y puede hacer lo que se les pegue la gana. Entonces, en ese entendido también creo que el pueblo ha dicho, no es así. Aquí es... Claro, porque estamos, esto de la reelección, a ver, en la lógica de los usos y costumbres de la población alteña, en este caso, que viene de una tradición más bien rural, de usos y costumbres rurales, esto de la circulación de las autoridades es clave, ¿no es cierto?, de la alternancia. Así es, por eso incluso la FEJUVE mismo, vamos a ver, a pesar que hay cuestión perversa ahí adentro, hay pues el norte y el sur. Y en cada congreso, no es elegido los del norte y después próxima gestión toca al sur. Próxima gestión al norte, próxima gestión al sur, así, intercalado avanza. Y en las comunidades rota el poder, ¿no? Como Claro. podemos decir, como poder, pero son las dirigencias, ¿no? De las cabezas de las comunidades, rota. Una familia toca, otra familia, hasta que se termine. turno, virtualmente, Exactamente, ¿no? todo turno rota, ¿no? Todito rota. Entonces, eso creo que ha sido también otro factor que al Evo le ha restado, ¿no? Pero este señor, ¿qué está haciendo? En nuestras comunidades, el poder rota. Pero mientras, claro, es un modelo quizás constituido. El señor Evo Morales ha corporeado pues un modelo, podríamos decir, de izquierda indigenista, ¿no? Entonces, como que no representa tanto a las comunidades, a los ellos, podríamos decir, porque en los ellos existe esa práctica de rotación y no pueden infringirlo, ¿no? Y si es que, digamos, una persona tiene más recursos económicos, incluso ahí podrían dar, rápidamente podrían hacer llegar el cargo, ¿no? ¿Para qué? Porque ahí también se ve el equilibrio de los recursos económicos, porque allí es de servicio, ¿no? Porque tienes que dar todos los refrescos, ya sea pues fiesta, lo que sea, entonces todo tiene que dar, pasajes, trámites, todo eso, entonces es un gasto. Y no es ganancia. Mientras en esta cuestión, en esta cuestión de la dirigencia es como que ganancia, ¿no? Entonces, si ya eres presidente, entonces vas a tener todo lo que se te pegue la gana. Entonces ahí ha habido la ruptura y eso también la gente ha perdido la credibilidad. ¿Qué está pasando? Pero ahí también, pues claro, una porción de la gente quizás se ha fanatizado prácticamente con Evo Morales, ¿no? Ya no importa, esos son nuestros pueblos, nuestra comunidad, lo que está pasando, ya aquí estamos en otra cuestión. Aquí depende, digamos, cuestión del mando, de quién está ahí. Entonces, y también ellos vociferaban, pues, ¿no? Hemos escuchado varias veces, nosotros no hemos venido aquí por 10 años, 15 años. Aquí hemos venido para estar 500 años. Pero acá si una persona vive 500 años, quizás ellos se referían, digamos, a ese pueblo, pero la gente ha entendido de otra manera, ¿no? Entonces, claro, tiene que estar ahí, que estén ahí 25, 30, 50, así decían algunas personas, yo mismo escuchaba, ¿no? Pero ¿qué le pasa, hermano? No es así. En nuestras comunidades no funciona esa lógica. Nosotros compartimos el poder, todos pueden acceder al poder y aparte de eso es servicio y no de servicio al pueblo. Y eso también ha sido, creo, las grandes contradicciones. Si el pueblo pedía y él no respondía, y si el pueblo ha dicho, basta, señor Evo Morales, hasta aquí nomás tu gestión, y él seguía pisando las normas, ¿no? Entonces eso también creo que ha sido uno de los grandes errores y ha desgastado y por eso ha llegado a ese último momento en donde su apoyo ha sido totalmente reducido. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado aquí, asumo que la ciudad del Alto está en un momento de oportunidad, o un momento de oportunidad de renovación de sus lideratos, de sus dirigencias, de sus estructuras de representación, ¿es así? Así es. Yo pienso que después de estos acontecimientos, incluso algunos seguramente van a esperar las nuevas elecciones, ¿no? Más o menos cómo se va a pintar, porque hay que ver también en esta cuestión de la base, los presidentes, después de eso vienen ejecutivos, después de ejecutivos ya viene el comité ejecutivo. Entonces ahí está en la punta de la pirámide el presidente de la FEJUVE. Uh-huh. Entonces, en la parte de lo que son ejecutivos y comité ejecutivo, a la fuerza se va a inclinarse hacia un partido político. Ahorita eso van a tantear. ¿Qué es lo que va a pasar? Las subnacionales están cerca, están ahí también los representantes afines a la Chapetón y también todavía demasiado demacrados al movimiento al socialismo, pero ellos seguramente sigue pugnar por querer ganar, pero el pueblo va a decir no.
Ya no es así. Entonces, en ese entendido, cuando ellos ya no estén en algún lugar, en algún poder, seguramente ¿Se van a perderse, reacomodar? ¿no? Va a perderse, ¿no? Así nomás es. Va a perderse y va a comenzar a unificarse la PJV, va a tener una sola fuerza, ¿no? Entonces, No eso hay también... un liderato más allá de Chapetón, que es la alcaldesa, por supuesto. No hay un liderato que se esté proyectando fuerte. En el Alto es complicado, ¿no? No se ve, no hay esos líderes porque ha habido brote de esos líderes y la gente de la dirigencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ahora no, estos son pues comprados, vendidos. Por eso, ¿por qué? Porque en esta última etapa ha sido clave, por ejemplo, después de la caída de Evo Morales y la gente que de base quería salir y nadie no ha convocado. Y han dicho, no, estos son comprados, vendidos y no queremos ver ni un dirigente. Ya sea de un lado o del otro lado. Entonces, en ese momento han perdido la credibilidad. Entonces, seguramente la gente va a querer pues un personaje sí, que lidere con una formación académica, ¿no? Porque se ha habido un boom de los dirigentes sindicales, pero con el señor Evo Morales ya ha caído esa etapa. ¿No? Ya no van a poder tener la misma fuerza, la misma repercusión, entonces van a buscar otro tipo de líderes. E incluso hablando de cuestión de la señora alcaldesa, ¿no? Edgar Patana era pues uno de los dirigentes claves del movimiento al socialismo y ha estado en el poder local como alcalde y ha demostrado de ser personaje más corrupto. Entonces, ¿qué ha dicho la gente? A ver, ¿qué alternativa tenemos? No hay otra alternativa y el voto enojo se ha ido hacia Soledad Chapetón. Claro. Tampoco ella ha podido, digamos, capturar todo el pueblo con su liderazgo, con su imagen. No, es un voto enojo que se ha ido. Y de la misma manera, por ejemplo, en la candidatura a la gobernación, esto también podíamos ver, ¿no? Si ese momento estaba apareciendo Félix Pazzi, ¿no? Y la gente estaba enojado, no quería votar a uno que sea del MAS. Entonces, un voto enojo se ha ido hacia lo que sería el doctor Félix Pazzi Paco. Y ahora, en las elecciones pasadas que hemos tenido, no, los resultados han dado Claro, totalmente Félix Pazzi nefastos, no ha tenido... Pero, ¿qué ha pasado? Y si en el Departamento de La Paz ha ganado, ¿no? Entonces, eso es el voto enojo que ha habido, claro, también esa polarización también ya le ha aplastado, ¿no? Ya no ha podido alcanzar mayor fuerza, entonces seguramente también va a pasar lo mismo, porque ahorita también cuestión de la Soledad Chapetón es ahí muy cuestionado hay por la mucha gente. incertidumbre de lo que pueda pasar en el porque Alto. no ha podido responder, por ejemplo, con las obras. ¿No? Eso creo que ha sido, digamos, la gente que estaba pidiendo no ha podido responder. Quizás en estos últimos meses entregará, ¿no? El terminal o el Hachauta también se dice, ¿no? La alcaldía que está construyendo, no sabemos, ¿no? Entonces esperamos también que pase eso, ¿no? También sería lindo para la ciudad del Alto, pero su liderazgo está un poco más bajo. Bueno, Kaui Castalla, le agradecemos por participar en este espacio. Lo que nos queda de este diálogo es que, bueno, como siempre, la combatividad del Alto está presente, los lideratos están diezmados, están de capa caída, por decirlo de alguna manera, y es un territorio de oportunidad para el surgimiento de nuevos lideratos, pero habrá que leer adecuadamente los factores que pueden incidir en una reconfiguración política y social de la ciudad. Así es, estimada Zulema, ¿no? El Alto, por eso digo, el invierno ha llegado y ahora está ya llegando también la primavera, ¿no? Entonces ahí va a brotar nuevos dirigentes, ¿no? Y esperamos que pase eso, porque ha habido también ese mismo en los distritos. Los que estaban brotando y se contagian con los otros. Eso también es lo sorprendente, ¿no? Entonces, en algún momento he visto, unos decían que eran los nuevos líderes que no se van a eternizar en el cargo y al último vez que ellos nomás ya comienzan a eternizarse. Entonces, eso también a la gente no les gusta, ¿no? La gente de la base siempre va a estar pendiente en eso, entonces seguramente va a haber un futuro, ¿no? Y aparte de eso, claro, como es la segunda ciudad más poblada, quizás étnicamente más homogéneo en relación a otras ciudades. Y también yo estaba viendo, por ejemplo, la revista del Poder y Placer. Placer y Poder. ¿No? Placer y Poder, ¿no? Entonces, ahí han sacado, ¿no? Una encuesta en 2012, ¿no? Entonces, había el gran porcentaje de la población del Alto decía que eran
como autodefinidos aymaras, ¿no? Claro. No importa si habla aymara o No no habla. habla, ¿no? Entonces se autodefinía. Entonces esas creo que han sido las fuerzas que han cohesionado y también es gente trabajador, ¿no? Entonces también hay que ponderarlo por su propia cuenta. Creo que se han levantado más allá del Estado, ¿no? Porque ellos siempre han vivido más allá del Estado y no tanto como burócratas del Estado, podríamos decir, porque hay Sino también como aquí... cuentapropistas, ¿no? Exactamente, entonces por todo lado han avanzado y están ahí, y el pueblo que quiere es la estabilidad, que haya, que ya no haya más esas convulsiones, ¿no? Entonces si es que va a ser así, entonces vamos a seguir adelante, porque nosotros también queremos a nuestro país y queremos que tenga ese poder, ¿no? Económico, político, sería maravilloso para todo el pueblo. Entonces si hay estos quiebres, fracturas y hay avances, digamos, de fuerzas, quizás han empujado a ese brote del racismo, ¿no? Y hemos visto, ha sido fuerte, cómo se ha elevado de un lado del otro lado y ha llegado al cúspide, ¿no? Entonces esperamos que esas cosas se borren, porque todos somos hermanos y entonces en eso tendríamos que encaminar. Bueno, Kawi Castalla, sociólogo, un alteño que vive y que interpreta los procesos sociológicos del Alto desde su vivencia cotidiana con la gente. Nosotros volvemos el día de mañana a las 12, como todos los días. Buenas tardes. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital.